Uno que los patitos vamos a ir con un libro que es este de Anti Tuomainen en el confín del mundo. Bueno, en un confín del mundo. Un libro que tiene esta situación respecto a la portada en el que se ven los faros. Se ve algo que cae y que tiene que ver con la situación respecto de lo que cae. Es un libro de serie negra de RBA, lo cual es negra, a pesar de que no aparece ningún policía. No aparece. Con lo cual, negro, policíaco sería una disquisición interesante a la hora de reflexionar acerca de este tipo de género. A pesar de que en este caso, en el libro, no podríamos hablar técnicamente de que sea un género, sino que sería un poquito hitchcockiano, ¿eh? Tenemos, por lo tanto, un libro que dura cerca de casi 300 páginas, un poquito menos. Eh, Podemos recordar en este punto que yo me ajusto a algo más de 300 páginas en Atentado al Conjura de Geldo y en Burdinsar en Orden de Rossi, 306 y 330 páginas en estas novelas, aunque no sé si en palabras estaríamos por encima o por debajo de esta novela, que sería una novela centrada en Finlandia. Esta persona que tenemos aquí, esta foto de persone, humane, tendríamos a este Atti Tumainen, que lo tendríamos ahí. Parece que este es su mayor logro literario. No sabemos si habrá tenido mayor tema literario. Creo que esto significa que me lo dejaron como regalo. ¿Mm? Eh, Aunque tampoco estoy seguro. Eh, Sería una novela de 2018. ¿Mm? Traducida en 2023. Esta edición sería de 2023. Es interesante lo de 2018 porque en ese momento, en 2018, yo ya había sacado Atentado a Conjura de Hielo, que sería mi primera novela. Este muchacho, o muchacha, o muchache, lo centra en un pueblo en tomar por saco en Finlandia. Y la trama giraría en principio por un meteorito que cae y que en teoría, si nos atenemos a lo que vemos por aquí atrás, de amor, muerte, humor negro y un meteorito que vale su peso en oro. Es decir, aquí, como sucedió con la Biblia de Barro, en la edición que yo vi, te están metiendo un asunto que parece lo que no es. ¿Por qué? Porque vemos aquí, en las afueras de un puerto perdido de Finlandia, cae un meteorito del espacio exterior, como si fuera esto lo importante. El singular acontecimiento altera de inmediato a los habitantes de la localidad, ya que la roca podría valer más de 1 millón de euros. No está claro a quién pertenece. Uh, no está claro a quién pertenece, con lo cual aquí puede haber un asunto ligado a la propiedad, porque puede haber conatos a la hora de litigios o de justificación acerca de quién pertenece. Oh. Así que va a ir por ahí. Vemos, ¿eh? Primera fase. Meteorito, espacio exterior. Singular acontecimiento, roca. Esta es la frase. En cuanto vale, y no está claro a quién pertenece. Por unos días el mineral extraterrestre permanecerá en el museo local, custodiado cada noche por Joel. No es Joel Fleischman, es otro Joel. Un pastor luterano, veterano de guerra y casado con una mujer embarazada de un hijo que no es suyo. De forma inevitable, los intentos de hacerse con el preciado tesoro, sea como sea, no tardan en sucederse. Lo cual es eso. Resulta curioso, en todas y cada una de las frases está el meteorito. Dejo de lado el hecho de que pone Tuomainen es el escritor más divertido de Europa. Seguro que
Atentado con Conjura de Galdo es mucho más divertido que esta novela. Pero más allá de esto, voy a decir, esto es Hitchcockiano. ¿Por qué? ¿Por qué es Hitchcockiano? Porque Hitchcock utilizaba el MacGuffin. ¿Qué es el MacGuffin? Un elemento que aparece, es el hilo conductor de la película, pero no se explica y no se detalla nada. Solamente es el elemento que vincula como un hilo de hilo los acontecimientos y las personas que aparecen en la narración. Esto es el meteorito. ¿Se explicará lo del meteorito? No. ¿Tendrá una funcionalidad en la que se incorpore algún tipo de relación respecto de la explicación acerca de la propiedad o no propiedad? No, 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 no. Es un meteorito que cae, que es lo novedoso de la trama, lo novedoso en la situación, lo novedoso en un pueblo en el que nunca pasa nada, pero que destapa determinadas cosas que estaban ahí, pero debido tal vez al permafrost, debido a la frialdad del norte de Finlandia, mm, por lo que sea, estaba bajo el radar y eso no estaba en la visibilidad, o porque se mentían en los pueblos, a veces se mienten, y en los chismorreos y todo esto. Bueno, pues no, no hay nada más que esa situación respecto de una historia acerca de la personalidad de los personajes y de cómo interactúan los personajes y de cómo cambian respecto de una situación en la que lo extraordinario, pero es podría haber sido que hubiera caído cualquier otra cosa o que hubiera aparecido lo que se te ocurra o que en un deshielo hubiera aparecido. Cierto es que a Torrainen, que es un antiguo piloto de rallies que vive en esa localidad, mm, justamente el meteorito le cae en el copiloto, es decir, en el asiento del acompañante, copiloto respecto de los rallies. Él ya tuvo su disposición a la sugestión, una propensión a la sugestión, teniendo en cuenta de que su acompañante murió en extrañas circunstancias. Un acompañante en el rally. Un acompañante como Carlos Moyá respecto de Carlos Sainz. Eh, con lo cual, ahí, pues dices, bueno, en ese personaje tiene una cierta afectación y será importante a la hora de muchas de las resoluciones, debido a que el pastor. En esto, claro, si entendemos la historia y dices, es muy sencilla. Incluso cuando comencé a leerla, dije, igual acabo dejándolo, lo cual sería sorprendente a mí, porque normalmente cuando comienzo un libro me gusta llegar hasta el final y terminarlo. No solamente para deciros que lo he terminado, no solamente para explicaros de qué va o para comentaros mis impresiones, sino por el hecho de que no me gusta dejar a medias un libro. Si lo leo, y si no lo leo, pues no lo leo. Em, Simplemente no comienzo y ya está. Lo dejo pero si me he animado a leerlo, pues en principio la cosa es culminarlo. En este pasó eso, que en las primeras páginas yo veía que igual me había equivocado con el libro, sobre todo con esa situación de lo que hemos visto en la contraportada, acerca de lo que es y luego lo que en realidad es, que son dos cosas completamente distintas. Eh, y es una historia humana, una historia acerca del carácter humano. Torvainen, que sería el expiloto de rally, parece que tiene cierto predicamento en la historia. Y cuando, bueno, supongo que en ese momento en el que empiezas a pensar, bueno, esto cómo va a continuar, esto podría ir por aquí o por allá, o alternativas, mm, supongo que el autor ha conseguido algo. Ha conseguido meterte en su mundo. Lo cual supongo que está bien, porque, por ejemplo, en esta trama podríamos decir que el pastor y su señora esposa, porque como son luteranos y no católicos, pueden estar casados, eh, pues ese vástago que va a aparecer,
pues podrían decir, en realidad es un milagro. Lo dejamos con que él, que tiene una situación complicada, porque él estuvo en la guerra, em, presumiblemente en Afganistán, ¿no? Con la operación de Afganistán entre los 2001 y 2021. em, Podría haber sido otro lugar, pero Afganistán. em, pues quedó inválido las partes nobles, a la hora de la reproductibilidad. Y bueno, pues ahí tendríamos esa situación en la que se hace una serie de pruebas a lo largo de los años, y eso es negativo, que es más infértil, que tratar de contarle un chiste de Chiquito la calzada a un finlandés. Aquello no va a funcionar. No. Em, Así que el hecho de que pudiera ser que su señora esposa esté embarazada, no sepa de quién, porque él es infértil, ha tenido que ser alguien. Eh, pudiera, pudiera ser como el caso de Mel Gibson en Señales. eh, La hora de volver a creer, aunque claro, tal vez sería esa noción un poquito repetida, alguno incluso le podría acusar de plagio. Y aquí no hay nada sobrenatural, a pesar de que haya un sacerdote. Lo más mundano es que hay una persona a la que le recupera la fe, le recupera la esperanza. Lo cual, evidentemente, es algo que dices, bueno, has cometido un beneficio en la comunidad, has apropiado tu servicio para un fin altruista, y eso está muy bien, porque es parte de tu trabajo como pastor luterano, o pastor cristiano, o persona de fe, persona religiosa. Pero no, el tema del vástago irá por una situación en la que habrá una situación de relación entre lo que el personaje masculino y femenino de esta pareja del pastor luterano con la traductora, que sería la esposa, acerca de lo que hizo o no hizo la esposa y de lo que hace o no puede hacer el personaje del pastor en lo que vemos de esta novela. Como uno puede pensar respecto de alguna de mis novelas, esta novela tiene la virtud respecto de incorporar ingredientes en el que puede tener una situación de anterior, es decir, de prólogo, de, de precuela y una secuela. Podría tenerlo. Porque deja el asunto respecto de el nacimiento del vástago, y el vástago hace gestos del papá, del padre biológico. Y tendríamos el tema de la precuela, por ejemplo, con la situación en Afganistán, cómo se conoce la pareja, cómo van de Helsinki, porque en teoría en principio estaban en Helsinki, cómo van a parar a este pueblo. Eso podría dar para precuela. Y la secuela, evidentemente, es el hecho de que el MacGuffin tan pronto entra, tan pronto sale, porque al final lo que estaba previsto, que sería quien tiene el meteorito, que va a ir a Helsinki y luego de ahí va a ir a Londres. Pero claro, más allá de quién es la propiedad, también estaría la pregunta de ¿el beneficio para quién? ¿Para la municipalidad? ¿Para el Estado finlandés en su conjunto? Se evita también ese tipo de preguntas. Con lo cual, cuando tenemos esa situación en la que el MacGuffin desaparece, solamente el pastor sabrá dónde estará, con lo cual no irá ni a Helsinki ni irá a Londres para su venta o su lo que quieras. Tenemos, por lo tanto, una situación en la que podría ser meteorito al retorno acerca de la situación de esa pareja, el pastor y su señora, con una criatura.
y toda la vicisitud que habría sido transformada en esta novela acerca de la sociedad en este pueblecito finlandés. Porque también va de lo que es correcto hacer o lo que no es correcto. Acerca de la ética personal, aunque pudiéramos hablar de la ética protestante respecto de otras éticas de otros ámbitos religiosos o laicos, en espacios religiosos o no, en el ámbito europeo, de las diversas facetas que pudiera haber en Europa, y respecto de otros marcos continentales o de reflexión. Aquí, en esta novena, lo que establece el pastor protestante luterano sería la noción de que él siente la llamada de la persuasión de que lo suyo es lo correcto a la hora de decir esto es lo recto. Y por tanto no tenemos que salirnos, no del deber legal, sino también del deber ético. ¿Por qué? Porque el pueblo en el que están está a tomar por saco de la primera estación de policía viable, pero también respecto de el primer hospital viable, lo cual ciertamente remitiría tal vez a precisamente Joel Fleischman, el doctor en Alaska, aunque sabemos que Doctor en Alaska fue rodado en el entorno de Seattle y no en la propia Alaska. Pero se comprende este tipo de pueblos. Por ejemplo, también podríamos mencionar Innisfree, a lo que hicimos el conversatorio con Sir Edward Martin acerca del hombre tranquilo. Este tipo de pueblos, Brigadoon, a pesar de que no lo he visto, acerca de esas situaciones en lugares que están alejados y que tienen unas peculiaridades y que es más paisaje y paisanaje acerca de cómo entender ese entorno en el que lo nuevo es lo disruptivo y en cierta medida podríamos decir que lo nuevo, es decir, el meteorito, seríamos nosotros. Nosotros seríamos el meteorito a la hora de introducirnos cual cámara de televisión, a la hora de ver cómo eso ha transformado, cómo cambia nuestra presencia, cómo cambia en un entorno que de normal es aburrido, tranquilo, a pesar de que tiene bajo radar, tiene sus problemas, tiene sus dificultades. Por ejemplo, el gimnasio que está por ahí haciendo sus cosas con una señora esposa, lo cual resulta curioso porque en la parte final hay algunos momentos en el que se confunde y al del gimnasio le llama Turbainen, lo cual resulta curioso porque Turbainen para ese momento ya está muerto. Ya está muerto, está liquidado. Así que, hombre, Torvainen, salvo que sea un fantasma, resultaría alucinante que apareciera en ese momento. No, 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 es más fácil en una navaja de Occam. Es mucho más fácil el hecho de el traductor se equivocó y ha equivocado los nombres, porque está el tema del gimnasio, en donde el del gimnasio tiene problemas para mantener el negocio en marcha. Luego tenemos el tema del charcutero, que bueno, tiene su vicisitud de hacer salchichas, o vamos, que también está el hecho de que reparta puerta a puerta, casa a casa, pero también tiene su situación complicada acerca de que la señora esposa, como si no quisiera vivir allí, va con su hermana en Helsinki. Luego está el asunto del pastor, que hay diversos actores que quieren el meteorito para beneficio propio. Hay un bar, un pub, que no será como el de Hollyman Care, será otra cosa distinta, aunque, bueno, pues podría valer. ¿Por qué no? De Hollyman Care, aunque sea un poquito más turbio el ambiente. Acerca de un par de rusos que aparecen por allí. Recordemos, la frontera finlandesa está con Rusia pegada pared con pared. Ahí estaría respecto de la señora que trabaja subordinada al jefe en el bar pub del pueblo. Lo cual ciertamente resulta de cierto interés curiosón, porque claro, ahí sería un juego a tres, en un juego amoroso, en el que aparentemente la secretaria en la sacristía, en la iglesia luterana, protestante, tendríamos ahí esa situación a ver si en el juego de miradas, si ella quiere o no al pastor protestante, si hay malinterpretación. El pastor protestante, Joel, piensa que la malinterpretación es de ella, de la secretaria.
Pero igual, el problema es de el pastor protestante que está haciéndose de más a sí mismo o prejuzgando, con lo cual sería una situación realmente compleja y complicada a la hora de pensar en la realidad. Lo que sí es más evidente es la realidad que vemos respecto de del pub, la del bar, en donde nos encontraríamos con que ella sí parece tener ganas de un Frosty Frosty, lo cual evidentemente es algo problemático porque le lleva las bajas pasiones a Joel, al pastor protestante, en el que no por el tema del celibato, porque en el ámbito luterano no está encima de la mesa el tema del celibato, tiene una mujer y podría tener vástagos, no hay problemas por ese lado. El problema, evidentemente, sería la poligamia, el tema de que solamente puedes tener una, el tema monógamo, a la hora de señalar que evidentemente no puede ser que esté traicionándole a su mujer, a pesar de que en el imaginario de la persona que es el pastor en algún momento se le pasa por la cabeza la noción de que si ella ha estado jugando conmigo, entonces yo puedo jugar con los demás. Pero ahí tendríamos esa situación respecto de lo que es el momento del pub a la hora de cómo quiere que los demás le representen, le piensen, le valoren, porque cierto es que no es del pueblo de toda la vida, viene de Helsinki, es capitalino, por tanto, el ser del pueblo, pues sí, pero no, sí, pero no, a la hora de establecer esa relación como con vecinos. Por tanto, ahí tenemos una situación respecto de pensar en qué posición está el pastor en el pueblo, respecto a si el luterano, el ámbito protestante luterano como religión no es un elemento importante. Pensemos que lo que nos establece el libro es ese trasfondo como si fuera un funcionario, por lo tanto se establece la noción de que casi es como si fuera el alcalde o vamos, que es una figura que está con una casa, con una... vamos, que tiene una suficiencia financiera a la hora de tener ese tipo de trabajo. Parece que en un momento dado... Por eso digo, la precuela podría tratarse de todo esto a la hora de ese momento, en la novela en la que estamos, en la que ya decidieron en su momento irse a este pueblo, pero en este pueblo no parecía que tuvieran la posibilidad de tener hijos por la parte del marido de Joel, en el que Joel, por el tema de lo que pasó en Afganistán, que no le contó a ella, lo cual resulta curioso, porque evidentemente esas carpetas están por casa y están a disposición de la mujer, pero parece que la mujer no ha tenido acceso, sea por la razón que sea, a esa información de que Joel está, él, incapacitado para tener descendencia. Em, como dije, el tema del MacGuffin, es decir, el meteorito, es totalmente accesorio. Eh, por supuesto, está el tema de que evidentemente es muy importante que Joel sea antiguo militar, porque luego será importante en las tramas que vamos a ir estableciendo en el libro. Es decir, que para poder autodefenderse, para poder hacer la contrarrestación en el ámbito del Museo Militar respecto de las personas que pueden interesarse y que va a haber alguna que otra hostia que va a volar por aquí y por allá. Es necesario, es importante que sea una persona instruida y parece que esa situación también tendrá su interés en esa posible precuela a la hora de explicar qué le hizo llamar, más allá del hecho de que su papá, el papá de Joel, sí fuera también pastor, pastor como Joel. Por tanto, el tema generacional no es tanto como, por ejemplo, en Regreso al Futuro, que todos los linajes son exactamente igual a sus ancestros, o tal vez que venga muy bien en el caso de Regreso al Futuro, que la tenemos tratada como trilogía y película a película en este canal, sería un asunto de narración a la hora de facilitar el hilo conductor para que se viera, o el hecho del determinismo en el ámbito protestante, porque recordemos también el hecho de que Regreso al Futuro, como otros tipos de reflexiones en el mundo anglosajónico, en el mundo nórdico protestante, vienen de la misma rama anglosajona germánica que estaría ahí ligada también con este tipo de rama del cristianismo que sería la rama globalmente considerada como protestante. Por tanto, ahí tenemos una situación de fondo que seguramente David y Noemí, Noemí y David, en la caja de trovadores, si leyeran el libro, nos hablarían acerca de
cómo el factor cultural, el factor espacio-temporal afecta respecto del comportamiento de este tipo de personas, de cada uno de los personajes perfilados a través de la novela. El hecho de que estén los dos rusos, el tema de la gente en torno del pub, el tema de la camarera del pub, el tema del gimnasio, el tema del charcutero, a la hora de que finalmente en la resolución haya un secuestro de una persona, el hecho de que Joel tenga que liquidar a una persona y eso evidentemente le traiga un poquito por el campo de la amargura, pues tenga una situación evidentemente compleja, pero a la vez es una novela bastante sencilla, bastante simple, bastante lineal a la hora del planteamiento. Y como digo, el planteamiento remite a una visión acerca de los personajes y la interactuación entre los personajes dentro del pueblo, en una suerte de paisaje y paisanaje en el que el meteorito es una bala que transmite el aire por donde pasa, pero que simple y llanamente es el hilo conductor en una situación en la que pudiera haberse construido de otra manera, pudiera haberse incorporado otros ingredientes, pero que habría operado igualmente la propuesta acerca de lo que nos quiere transmitir esta historia nórdica. Recuerdo que he leído alguna que otra novela más. Recuerdo también El deshielo de Risto Isomaki, que también finlandés, y alguna otra más, porque curiosamente a Susana le gusta mucho la novela negra, la novela policíaca, especialmente sueca, pero también los nórdicos en general le parecen interesantes a la hora de cómo escriben, de cómo relatan, de cómo transmiten sus historias. Y cuando pude ver este libro, ver el nombre del autor o autora o autore, Antti Tumainen, pensé, bueno, es un autor nórdico, a Susana le debe de gustar, vamos a darle una oportunidad, puede estar bien, parece que puede haber algo de crimen, porque está en la serie negra de RBA, así que, bueno, pues aquí tendríamos algo con lo que hincar el diente. Como digo, ha costado a la hora de entrar en la propuesta, ha costado unas cuantas páginas respecto del inicio, pero cuando entré, bueno, pues no es que sea la novela de tu vida, no es una historia que sea espectacular. No sé si habrán pensado en hacer una película, serie, ¿no? Porque no da para tanto. Me sorprendería muchísimo que pudieran hacer algo que dure más de 100 minutos. Una película, un telefilm finlandés para el sábado a las 4 de la tarde, lo cual en Finlandia debe ser la cena, pues tendríamos para básicamente eso, y lo cual pues supongo que puede ser entretenido, puede estar bien y será disfrutable. Las circunstancias están más o menos bien hiladas, más o menos bien trazadas a la hora de presentarnos una trama que es bastante sencilla, pero que tiene ese trasfondo, no con el resto de personajes, sí respecto de la idea del personaje salvado, la alma que salva a Joel, pero sobre todo la transformación, el cambio, el viaje, lo hacemos con Joel, que será el que descubra cosas de sí mismo, descubra cosas de los demás y sea el que varíe en su percepción de un mundo que ha prefigurado de una manera y que luego, debido a los acontecimientos, lo ve con otro tamiz, con otro cristal, con otra forma de entender el mundo en el que está inserto. Tal vez por eso se pueda pensar que es parecido a lo de el meteorito que entra y cambia la sociedad en la que está inserto en ese pueblo, lo mismo que el meteorito hace que el personaje de Joel, del pastor luterano, varíe y cambie respecto del inicio con el final de la novela.
Pero bueno, lo digo, es agradable, no la recomendaría a nadie si no cae en tus manos, porque no va a dejar excesivo pozo, pero sí reflexiones inmediatas a la hora de después de terminar de leerlo, sobre todo la segunda mitad del libro, que sí puede ser eso, entretenido, puede estar bien. em, pero bueno, ahí estaría este libro, en un confín del mundo, Anti-Tumainen. Aquí estaría el libro y sin más, queridos patitos, es que ricasco, a Bat, Betty Gelpian.